Aquí. Tiene cerrado el micrófono, mi coronel. Buenas tardes para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es el miércoles 26 de julio de 2023, jornada de la tarde-noche. Nos reunimos aquí en este espacio académico para hacer nuestra consuetudinaria actividad de los días miércoles, en la cual analizamos de manera permanente lo que es la construcción del partido político que propone de la construcción de un proyecto político, las líneas de acción para construir un proyecto político. Y hoy vamos a ver uno de los aspectos interesantes, que es tener perspectiva como en cualquier actividad de la vida moderna. Empresa que no tenga perspectiva, que no mire sus escenarios deseables, sus futuros posibles, sus futuros probables, sus futuros prospectivos, sus futuros plausibles, pues estará completamente desenfocada. No estará dentro del proyecto que tenga. Y si un partido político pretende participar en la construcción de un país, pues desde luego que ese debe ser el enfoque inicial antes que pensar en candidaturas o en personas en particular. Entonces, digamos que esta frase nuestra, que la hemos repetido muchísimas veces, es que el activismo sucede circunstancialmente y las transformaciones políticas se hacen. Entonces, una cosa es ser activista, ser táctico, ser operativo, ser hacedor de actividades particulares, y otra cosa es estar al frente de la transformación, la dirección, la construcción, la orientación, el auge de un curso, de un cauce, o el cambio de ese curso, de ese cauce. Son dos cosas diferentes: activismo y transformaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vamos a armar todo un paquete, todo un contexto, para llegar a dos preguntas finales, y desde ya les pedimos siempre que las respuestas sean sobre lo que se pregunta y no elucubraciones ni discursos teóricos o teorizantes que no nos ayudan. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros esta conclusión, esta reflexión? Es que resulta que un gran economista, un gran filósofo, un gran pensador austriaco, Joseph Schumpeter, dijo algo que es como para grabarlo en piedra de mármol dentro del contexto de la construcción política de la historia. Las rebeliones suceden, pero las revoluciones se hacen. Entonces ahí está la definición clara, concreta, sencilla y específica para diferenciar una rebelión y una revolución. A menudo se tiende a pensar que tanto rebelión como revolución tiene que ser algo armado, conduzca a una transformación por la fuerza, en el cual una comunidad toma una decisión de fuerza y utiliza medidas de fuerza para cambiar por la fuerza algo que no estaba funcionando bien. Eso es el concepto general que hay, y se considera que es el mecanismo en la política, o como se han cambiado los destinos de los pueblos. Pero no siempre ocurre, porque Mahatma Gandhi cambió India por medio de otra revolución, fue pacífica. Bill Gates está cambiando el mundo con su empresa que tiene de Microsoft. El señor, el dueño de Apple, se me escapa en este momento el nombre, transformó toda la industria de la creación de contenidos y la creación de proyectos de programación con una revolución diferente, que fue fortalecer el Internet. En este momento el mundo está en la revolución que es el Internet. China está cambiando el mundo por medio de una revolución económica y comercial.
España cambió las relaciones del mundo por medio de una revolución comercial y el traslado de una cultura de un continente a otro que no había existido en la historia de Europa, que era la que más era conocida. Y entonces vemos que interpretar la palabra rebelión o revolución no es simplemente con la fuerza, sino lo que eso significa. Pero dijéramos que visto de otra manera, más sencilla para entender mejor las cosas, una rebelión es algo táctico, es algo circunstancial. Y una revolución es algo estratégico que pretende transformar y transforma. Es importante esa claridad entonces para que podamos orientarnos en el pensamiento de cómo es que se construye un partido político. Si se considera que un partido político es una rebelión, en el buen sentido de la palabra, dentro de un sistema de partidos o de un sistema en que está funcionando la política, pues es algo táctico. Pero si se concibe como una revolución que va a hacer los cambios trascendentales, transformaciones, entonces ya es otro escenario y otra su connotación. Entonces, visto eso, volvemos a repetir lo mismo. El activismo sucede circunstancialmente y son acciones tácticas. Son acciones que son necesarias en la política y que se deben hacer permanentemente, pero que no necesariamente significan que sea la orientación, porque igual que en la guerra se pueden hacer activismos, acciones tácticas de engaño, de hacer pensar a la contraparte una cosa para luego golpear por otro lado con otra. Entonces, por eso el activismo siempre es táctico, está muy activo haciendo cosas tácticas, pero otra cosa es la conducción estratégica, la dirección estratégica, porque es la que transforma. Entonces, lo uno sucede circunstancialmente y lo otro sucede estructurado, planeado. Pero, ahí viene el pero, para que el activismo sea efectivo, siempre tiene que corresponder a un plan. Bueno, entendidos esas diferencias entre rebelión y revolución, ahora pasemos. Este es el señor Schumpeter. Miremos ahora la diferencia mucho más pragmática, más clara, más concreta entre rebelión y revolución. Entonces miremos que la rebelión es el producto de una situación acumulada, algo que viene funcionando mal o que se está constituyendo en un cuello de botella y se hace. Entonces, si estamos pensando en construir un partido político, comencemos a reflexionar. Si lo que hay que hacer es una rebelión, en el buen sentido de la palabra, contra lo que está mal o está ya arraigado de manera errónea, lo que hay que hacer es una revolución que transforme todo. Entonces partimos del principio que la rebelión es el producto de una situación acumulada, es una reacción. Pero la revolución es el producto de una planeación y una conducción estratégicas. Se pensó, se analizó, se miraron escenarios, se dieron misiones, se establecieron equipos de trabajo. Entonces, primera medida, para que vayamos pensando, queremos un partido que sea simplemente una rebelión contra algo que funciona para terminar de pronto haciendo parte de lo mismo, o algo que transforme y presente algo nuevo. En segunda medida, una rebelión tiende a plantear soluciones transitorias de orden táctico. Y es lo usual, es lo común que se encuentre entre quienes participan en la rebelión, que quieren es una solución ya. Por decir algo, que se levantaron los jueces en un paro abierto, eso es una rebelión política. Pero ellos están buscando es que les resuelvan los problemas de los jueces, no los problemas del país. Cuando alguien plantea es que tenemos que participar en política porque vamos a reclamar nuestros justos derechos de un gremio determinado, está haciendo es una solución transitoria de orden táctico. Es transitoria porque tan pronto se arregle, deja de ser un objetivo. En cambio, el que está haciendo una revolución está planteando es soluciones estratégicas permanentes.
Entonces, es un segundo punto de reflexión. Si queremos es un partido que sea una rebelión, que sea una revolución dentro de ese esquema político. En tercera medida, tenemos que, ¿qué pasó? ¿Le pegó esto? Una rebelión, repito, en el buen sentido de la palabra, una rebelión política, una rebelión dentro de un entorno político, pretende conservar o mantener un statu quo que viene funcionando. Por eso decimos que es producto de una situación acumulada, pero que se pretende seguir en el statu quo. ¿A qué nos queremos referir aquí? Que si se hace una rebelión política interna dentro de un esquema político, no está pretendiendo cambiar todo el sistema, sino está pretendiendo es que sus intereses de grupo les sean tenidos en cuenta. Hace poco hicimos un video que ustedes lo vieron y vimos que curiosamente cuando se hizo el grito de independencia en Colombia, los que firmaron el acta de la independencia no querían dejar de depender del rey. Es más, firmaron ahí y pusieron al virrey de presidente del nuevo esquema. Eso es una rebelión. Pero el Chispero Carbonell y otros, como Antonio Nariño, hablaban de algo distinto. Hablaban de cambiar el statu quo. Entonces, eso es una revolución. El tercer punto de reflexión para nuestra construcción que queremos de un proyecto político es que simplemente es una rebelión contra un esquema que tiene una situación acumulada o es el producto de algo que está planeado para conducir algo mucho más grande a objetivos más grandes. Se quiere plantear soluciones transitorias de orden táctico para los intereses de determinados grupos o determinado grupo, o lo que se quiere es plantear soluciones estratégicas permanentes a largo plazo. En tercera medida, si se quiere crear ese partido político, ¿qué es lo que se pretende? ¿Seguir dentro de ese esquema del statu quo o cambiar el statu quo para darle una nueva dinámica a la política en Colombia? Cuarta característica, la rebelión busca conservar los privilegios de las élites. Cuando decimos élites aquí nos referimos al concepto de ciencia política de élite, porque usualmente cuando se interpreta en lenguaje popular, élite se le asigna es a la aristocracia, a la plutocracia, a los dueños del poder. No, en ciencias políticas se llama élites a los que están en la parte superior de las estructuras políticas, no importa la corriente que sea, que es de izquierda, derecha, de centro, de los verdes, de los medioambientalistas, de los animalistas, no importa. La élite son los que están en la parte superior de esa estructura. Entonces, una rebelión busca conservar los privilegios de las élites. ¿Por qué? Porque por lo general las rebeliones nacen de las élites. Por lo general. Entonces, volvamos al ejemplo del 20 de julio de 1810. ¿Cuál era la rebeldía de los criollos de aquí? Pues que les imponían funcionarios que venían de España por haber nacido en España y ellos teniendo inclusive hasta más acreditaciones académicas y capacidades, siempre iban a ser subalternos de ellos. Entonces fue una rebelión de élites, porque no fue la rebelión del pueblo santafereño, ni del pueblo caleño, ni del pueblo barranquillero, no, fueron San Nicolás de la Barranca, le decían a Barranquilla. No, fueron unas élites que se sentían que estaban quedando fuera del juego. Eso es la rebelión, o sea, es una reacción contra algo. Por eso decimos, si se quiere el partido, que sea una reacción contra algo, o que sea una cosa más estructural, que busque suprimir esos privilegios de las élites para presentar una nueva forma de conducir las cosas. En ese sentido, por eso el marxismo-leninismo es una revolución, no es una rebelión, porque ellos ya lo que quieren es cambiar a las élites de todo lo que no sean ellos y colocar a ese nuevo, presentar una nueva versión del manejo del Estado con una nomenclatura marxista-leninista que dirige el Estado. Al pasarlo a los partidos políticos, entonces diríamos que no se trata de suprimir esas élites, los privilegios de esas élites. Lo que más apuntaría aquí es a cambiar que esas élites no sigan allá, y es nuestra teoría de que por qué votar o por qué hacerles campaña o por qué abrirles camino a los mismos que nos han llevado a los fracasos que luego se reciclan.
Entonces, una revolución dentro del esquema de la dinámica política sería no permitir que se reciclen esas élites, o sea, suprimir esos privilegios. La rebelión no es estratégica ni prospectiva, y quizás aquí nos queda ya claro algo, pero ahora que veamos en detalle los elementos fundamentales de la prospectiva, nos daremos cuenta que si no hay esas dos visiones, estrategia y prospectiva, que sí las tiene una revolución, entonces estaremos haciendo ese choque innecesario de confundir que el activismo es lo mismo que la conducción estratégica, y ahí comienza la dificultad y los roces, y no se entiende que son dos caminos que deben ir paralelos, pero que el uno depende del otro, porque el uno es estratégico y el otro es táctico. En sexta medida, la rebelión se diluye con acciones políticas. ¿A qué nos referimos? Que rebeliones hay muchas en la historia. Rebeliones hay muchísimas dentro de los partidos, pero con una acción política o politiquera se opaca, la logran resolver. Entonces, por lo general a esas rebeliones las llaman crisis. Hubo crisis en el liberalismo. Entonces se reúnen las cabezas del liberalismo y trazan unas acciones que la llaman estrategias, que no son estrategias, sino son acciones de activismo, acciones tácticas, y convencen a los que están allí para que cambien su dinámica o se ponen de acuerdo y resuelven el problema. Entonces, viene desde el punto de vista de la revolución. La revolución no se diluye con acciones políticas. La revolución sigue hasta que cambie. Entonces es lo mismo, la misma comparación para el partido. Queremos un partido que se declare en rebelión contra ese statu quo que ha venido funcionando, contra esa situación acumulada, o queremos un partido que se manifieste abiertamente en que quiere ese cambio y no se deje diluir por esas acciones políticas. Entonces, vemos también la diferencia ahí entre rebelión y revolución. La otra, después de todo eso, como lo hemos analizado, la rebelión se queda en una anécdota histórica. Quizás se registre, ¿no? Como la rebelión de los comuneros. Terminó en una anécdota histórica porque el arzobispo Caballero y Góngora le salió más vivo, se dividió a los que protestaban, se alió con los aristócratas santanderianos que venían encabezando la marcha con el señor Galán, los dividió y terminó con una anécdota de la historia porque no transformó el curso de la historia de Colombia, dejó un antecedente, una anécdota. En cambio, la revolución transforma la historia. La revolución transforma la historia. Vamos al caso del partido. ¿Qué queremos? Crear un partido que haga una actuación y que termine absorbido por las corrientes políticas de siempre y al final pase como una anécdota en la historia de que X o Y grupos de la sociedad colombiana se unieron para hacer una actividad política y entraron en rebelión, claro, contra ese esquema, pero finalmente se quedaron absorbidos ahí en una anécdota histórica. Por lo que se quiere es construir un partido que transforme la historia de Colombia, que construya. Entonces, aquí viene una caricatura que encontramos en internet y cae como anillo al dedo a lo que nos pasa en Colombia. Dice ahí, el problema de la izquierda, y están hablando dos comunistas, y dice, en el fondo estamos por lo mismo, pero innumerables matices nos separan. Y ese ha sido, lo hemos estudiado aquí muchísimas veces, sobre todo en el programa de memoria histórica, por qué la guerrilla colombiana nunca ha podido crecer unificada. Es porque tienen distintos matices y entonces tienen la misma ideología de tomarse el poder, tienen los mismos conceptos, pero los matices los separan y no han podido integrarlos. Y ahora dice, ese es el problema de la izquierda. ¿Y cuál es la ventaja de la derecha? Que tienen innumerables matices que los separan, pero en el fondo están por lo mismo, y ahí pone al tipo con el fardo de dinero.
En cambio, al otro lo pone con el fardo del libro que le faltó que le colocara ahí Marx y Engels o Lenin, que son los que los inspiran a hacer la revolución. Esa es una realidad. Eso no lo podemos negar. Está en caricatura, pero generalmente dicen los grandes pensadores de la política que las caricaturas son la forma más práctica de encontrar la verdad de lo que ocurre en la dinámica política. Entonces, esta sería la primera pregunta que vamos a resolver ahora, cuando entremos a las dos preguntas, es si requiere Colombia una rebelión política, y por eso la colocamos entre comillas, o una revolución transformadora dentro de la derecha. No estamos diciendo que vamos a dejar de ser de derecha, pero lo que estamos diciendo es preguntando si lo que se requiere es una revolución que transforme, que haga que todo ese esquema se sacuda y que reoriente los objetivos, y además de reorientar objetivos, que reoriente las direcciones, que es donde está eso pútrido y descompuesto. Ahora miremos aquí algo esencial. Este personaje es León Trotsky, uno de los héroes para los soviéticos de la revolución comunista. Y este señor nos pone a pensar con esta frase más de lo que deberíamos pensar, si la leemos a fondo y nos ponemos a reflexionar si queremos realmente construir un partido político. Este hombre aquí nos habla de revolución. Ya explicamos que nosotros queremos hablar de revolución, pero no de la marxista ni de salir a tirar piedras, sino de revolucionar todo lo que no ha evolucionado bien en la política colombiana. Y entonces nos dice este señor en su experiencia que tuvo en la construcción de la revolución bolchevique, que en el proceso histórico hay situaciones estables. Y eso era lo que hablábamos anoche cuando decíamos, es fundamental que se vaya el señor Petro, pero es que hay situaciones que son estables en el sentido de qué, de que ocurren en todos los eventos, en todos los escenarios, y si no se tiene esa claridad se vuelve a caer en el error, porque son absolutamente no revolucionarias. Y a eso se refiere cuando dice que hay una rebelión. La rebelión, no la rebelión armada, me refiero a la rebelión política, pasen los partidos o pasen la política. Por lo general es absolutamente no revolucionario, porque está buscando, como vimos en ese listado ahora que pasamos, es mantenerse dentro de un statu quo, reclamar algo que tan pronto lo consigue, lo coopta el otro grupo y prácticamente desaparece y termina convertido en una anécdota. Entonces el señor Trotsky dijo que había situaciones que eran de esa manera, completamente o absolutamente no revolucionarias. Hay otras que son notoriamente revolucionarias, o sea que son conductas tendientes ya inclusive a lo que es radical, que tampoco es conveniente, esos radicalismos de que hay que cortar cabezas, pero eso es lo que él plantea en su experiencia de la revolución. Y hay otras situaciones que son contrarrevolucionarias, y es que es obvio, quien va a hacer una revolución sabe que la contraparte le va a hacer todo lo posible por hacerle una contrarrevolución para detenerlo. Es un juego de la interacción humana permanente. Y luego, después de dar una explicación larga, por eso está entre paréntesis con los tres punticos, significa que le falta texto a eso, concluye el señor Trotsky. Son precisamente estos estados transitorios los que tienen la importancia decisiva desde el punto de vista de la estrategia política. Entonces nos devolvemos para recordar lo que dijimos en la primera ayuda, que requiere una estrategia o que requiere una visión mucho más profunda para cambiar el rumbo de lo que se desea. Entonces, si se desea construir un partido para que movilice las masas, para que no caiga en situaciones estables que son absolutamente no revolucionarias, para que haga acciones que sí sean revolucionarias y para que sepa contrarrestar lo que le viene como contrarrevolucionario, debe tener algo muy sencillo que decía el señor, que es la estrategia política. Entonces no necesitamos ser como tan expertos en ciencias políticas, ni pensar que todo el mundo debe dominar la ciencia política, pero sí hacer que estos conceptos los manejen los cuadros directivos desde lo nacional, lo regional y local, porque en el fondo lo que nosotros queremos, si queremos hacer un partido bien hecho,
es que un cuadro se convierta permanentemente en formador de más cuadros y sea una cuestión muy, muy dinámica y muy activa. Y con estas claridades que nos hace este hombre, que además les doy la recomendación en esta aula, búsquense los 4 tomos que este hombre escribió sobre la historia de la Revolución Rusa. Eso es absolutamente maravilloso, leer porque no es un lenguaje aburridor ni nada, sino que desde que uno se concentra en la lectura, entiende muchísimo más lo que él está planteando aquí. Y este es como una síntesis de alguno de lo que él escribió, muy interesante. Entonces, entendamos que para hacer una estrategia política debemos tener en cuenta lo que no permite avanzar, lo que permite avanzar de pronto en extremo y lo que desde la contraparte no va a permitir avanzar. O sea, si lo traducimos a la estrategia militar, vamos a la famosísima frase del señor Sun Tzu, que hay que conocer al enemigo y conocerse a sí mismo para ganar todas las batallas. Que si apenas se conoce a sí mismo y no conoce al enemigo, gana el 50%. Pero que si no se conoce a sí mismo ni conoce al adversario, las pierde todas. Muy al lugar, muy coincidente con eso. Entonces, si se quiere hacer política, hay que tener todo ese conocimiento. Y entre más se profundice por los cuadros, los proyectos que se realicen van mucho más allá y se pueden desarrollar. Y no terminan simplemente en deseos personales o en impulsos, con ímpetu. Ahora entremos aquí a mirar en este esquema algo que es fundamental, que es cuál debe ser el esquema básico del funcionamiento de un partido político. Entonces comencemos por el primer cajoncito. Debe tener un plan estratégico. Y alrededor del plan estratégico debe haber varios factores que ya los hemos tocado aquí. Objetivos, tanto nacionales como de partido. Políticas de Estado y de gobierno y políticas internas de manejo del partido. O sea que vamos viendo que un partido tiene que estar muy a tono con muchas cosas para que se maneje, porque es que está manejando una cantidad grande de seres humanos con quienes se pretende atraer más seres humanos a manejar un solo concepto, a tener una identidad. Debe tener metas, claro, obvio, toda política debe tener metas, y debe tener una evaluación permanente y un replanteamiento. Son como 4 aspectos esenciales correlativos de un partido político en un plan estratégico o de cualquier actividad que sea. Pero como estamos hablando del partido político, ese es. Ahora miremos un segundo cajoncito que eso requiere, y es tener una conducción estratégica. Y la conducción estratégica implica fases. Obvio, para que haya metas tiene que haber fases, ¿no? Pero las fases ya son, el plan estratégico lo establece las metas, a dónde hay que llegar, pero la conducción, o sea, ya desarrollar las cosas, pues ya tiene que faciarla y decir cómo se hace cada etapa. Debe tener también algo muy interesante que es una estructura orgánica, porque hay un viejo dicho en los cuarteles militares que siempre dice que lo que se organiza funciona y lo que se controla funciona. Y las montoneras nunca son buenas consejeras. Es que hasta las barras de fútbol son organizadas. Noten ustedes y verán que van a los estadios y por más de que son un poco de gente casi siempre a menudo desadaptados, pero están organizados. Y son la barra de tal, la barra no sé qué, tienen unos líderes de grupo A, de grupo B, la tribuna no sé qué, todos están organizados. Y tienen sus propios cánticos y tienen sus propias identidades y llevan el escudo del equipo, pero le tienen alguna otra cosa que le agregan y están articulados a una estructura orgánica. Entonces, si lo hacen las barras de fútbol, ¿cómo no vamos a pensar en la política que es por ahí? Luego debe tener algo muy importante, es que la conducción estratégica de un partido político no es solamente conseguir los votos y participar en cada elección y conseguir cupos, que es la vieja forma de hacer política en Colombia
y la que nos ha llevado al nivel en que estamos y la que le permitió a la izquierda que se uniera, como decía la caricatura, sí, con diferentes matices, pero se unieron en este caso con una cantidad de corruptos de la mal llamada derecha y nos metieron ese golazo con ese personaje que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no hay esto. Conducción estratégica, no hay fases de lo que debe manejar cada partido, mucho menos de lo que se debe manejar en Colombia. No tienen estructura orgánica los partidos. Aquí en Colombia la gente está en la mayoría de los partidos, con excepción del Partido Comunista. Esta es ahí, adscrita. Lo más importante es tener el carnet orgánico, pero que la persona sepa exactamente a cuál célula, a cuál radio, a cuál grupo pertenece, muy difícilmente. Y pensar en que un partido político en Colombia tenga cultura organizacional, eso no existe para los partidos, ¿no? Liberal porque la mamá era liberal, el papá era liberal, conservador, o porque es liberal porque Vargas Lleras habla muy bonito, porque Uribe fue presidente y lo hizo muy bien, por eso es liberal. No es conservador, no, porque es que Laureano Gómez, perdón, Álvaro Gómez, la tenía clara. Era el tipo que entonces yo lo sigo a él, pero que seamos realmente, que tengamos cultos organizacionalmente y que tengamos una identidad muy difícil. Entonces, si se quiere hacer un partido revolucionario, hay que cambiarle eso. Bueno, debe tener asimismo una cualificación de militancia. O sea, el militante no puede ser montonera, el militante debe ser una persona que comulga con una carta de militancia permanente. Y esa carta hay que estarla renovando, hay que estarla nutriendo e interactuando con la militancia para que tenga una identidad de qué es lo que quiere y una cultura organizacional y para que la conducción estratégica que hacen los dirigentes del partido funcione. Ahora dice aquí, viene otro sistema de los tres sistemas que hacen que un partido funcione, que es el activismo. Entonces el activismo incluye protestas públicas, ya sabemos, marchas, plantones, caminatas, bloqueos de vías, etcétera. Esos activismos. Protestas en redes sociales permanentes, articuladas, eso es activismo. Difusión pública de materiales, difusión pública de comunicados, difusión pública de convocatorias, difusión pública de acuerdos a los que llega la dirigencia, etcétera. Eso es activismo. Debe estar atado al plan estratégico. Entonces, aquí viene el secreto y el quid del asunto. Si el activismo no está atado a este plan estratégico y desde luego no tiene condición estratégica, es montonera, es anarquía y es caudillismo populista. Y debe tener o hacer parte de los objetivos tácticos de este plan estratégico. Entonces viene una segunda pregunta para que pensemos. Con todo lo que se ha pasado después de que el señor Petro subió al poder, que grandes sectores de la población han hecho protesta social, protesta financiera, protesta pública, no política, porque no ha sido organizada por ningún partido, pero es protesta. Entonces, ¿en qué parte estamos? Estamos en activismo. Eso significa que nos estamos saltando estos dos pasos porque este activismo debe ser permanente. Pues ya está existiendo una maravilla que exista y hay que empujarlo. Pero si no se empuja esto, ¿cómo se hace para llegar a tener que tenga o lograr que tenga estas dos abrazaderas que nos conduzcan a la perspectiva permanente, que es el producto de entender lo que viene? Bueno, ahora pensemos aquí, este esquema lo hizo la Gobernación de Santander y la Universidad Industrial en el año 2011 y dijo que para cualquier proyecto político, incluido desde luego un partido político es un proyecto político, debe tener mínimo estos 4 pasos: un diagnóstico, una prospectiva, una estrategia y una acción. Si cotejamos eso con el funcionamiento del partido, quiere decir que para llegar a estos 2 puntos, como lo veíamos anteriormente, a la estrategia y la acción, hay que pasar primero por la planificación
la organización, establecer los objetivos, determinar todo lo que es la cultura organizacional. Con una cultura organizacional se puede hacer todo lo anterior. Quiere decir que lo correcto, más allá todavía, es que para iniciar a desarrollar un esquema prospectivo debe preexistir una cultura organizacional. Y la cultura organizacional, ya lo hemos repetido aquí 1000 veces, debe tener estrategia, ideología, organización, identidad. Pero bueno, asumamos que ya el partido se construyó, que existe. Entonces, permanentemente debe tener esta cultura prospectiva. ¿Y en qué consiste? En que parta del estado presente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hay? Porque si no sabe qué es lo que hay, entonces todos los vientos le son favorables o no llega a ninguna parte. O como decía Sun Tzu, pierde todas las batallas porque está en el presente, pero no se conoce a sí mismo ni conoce al adversario, está completamente perdido. O si parcialmente se conoce a sí mismo y no conoce ni el adversario ni el ambiente operacional en que va a actuar, es peor. Es que las ciencias militares son, diéramos que sabias en los términos de la política, y por eso el señor Mao Zedong tenía toda la razón cuando decía que la política es como la guerra pero sin sangre. Vamos más a fondo. Un buen comandante militar conoce al dedillo los 4 aspectos fundamentales, los MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, y ahí está cumpliendo lo que dijo el señor Sun Tzu. Pasémonos a la política. Un buen dirigente político debe conocer la misión que tiene, su unidad, que en ese caso es su partido o su célula del partido, el enemigo, que son los adversarios políticos que tienen malas dificultades que hay, el tiempo que tiene para realizar las cosas, y cuando habla del otro tiempo, la otra T de los MEP, es el tiempo atmosférico, el tiempo, el escenario donde va a actuar. Entonces es igual para ambos casos y debe tener claro ese análisis. Cuando ya, ese es el verdadero diagnóstico, porque aquí en Colombia decimos que Colombia está sobrediagnosticada, pero viene una pregunta crítica y el diagnóstico que se hace si es el correcto, y de ahí para allá, si supongamos que es el correcto, si se enfoca hacia esto, a una perspectiva de desarrollo. Luego dice que el estado del futuro, que ya lo vamos a ver en otras ayudas más detallado, es qué puede ocurrir alrededor de lo posible, lo probable, lo plausible y lo prospectivo. Entonces, si un dirigente político se pone a pensar, bueno, es que estamos formando un partido político, a ver, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos? No es simplemente participar en el activismo. O sea, el activismo es una acción táctica y hay que hacerla, y repito, eso no puede parar y ojalá sea permanente, pero siempre haciendo parte de un objetivo superior. Un futuro deseable, que es el tercero. Entonces, ¿qué puedo hacer para llegar a ese futuro deseable? Entonces ahí está toda la estrategia que se monta. Y lo último ya es la acción. ¿Qué voy a hacer? Pero siempre apuntando a qué, a objetivos, a metas. Entonces son conceptos que nos ayudan. Pasemos a otro. Dice que esta ayuda no es de política, esta ayuda es para empresarial, cuando le dicen al staff de una empresa, bueno, nosotros tenemos esta empresa, pero queremos posicionarla mejor. Entonces exploremos el futuro. Entonces, algo fundamental aquí, y lo vamos cotejando con nuestras organizaciones con las que pretendemos formar el partido político. ¿Qué tecnologías vamos a aplicar? ¿Cómo hacemos para empoderar a todas las personas que nos van a ayudar en que sean hábiles para multiplicar? Entonces, no es decir hay que, sino es qué, cómo lo hacemos, metámosle la ficha. Entonces, programemos los cursos de tecnologías, programemos las actividades de tecnología, hagamos los talleres, los ejercicios, para que las personas se empoderen y conozcan mejor la tecnología y nos ayuden. Otro, mire, ¿cuáles son los nuevos requisitos de los usuarios, clientes y ciudadanos? Preguntamos aquí. Todas estas personas que dicen estar interesadas en cambiar a Colombia porque Petro la está llevando al abismo, y tienen razón, la está llevando al abismo, conocen cuáles son las aspiraciones
los requisitos que quieren los usuarios de esa nueva política o están creyendo que es lo que ellos piensan alrededor de. Entonces, otro punto esencialísimo para que nos identifiquemos en lo que queremos construir. Lo mismo, un partido político, y el señor Petro lo dijo muy claro, y en eso estamos de acuerdo con él, seré lo único que estamos de acuerdo con él, es que el poder y la política se hacen es para hacer transformaciones, para hacer cambios. Entonces, no es simplemente decir yo soy el candidato, yo quiero llegar, voten por mí, que yo soy buena persona, que yo me tomo la sopa completa, que yo no le riego la comida sobre el mantel, que le prometo que no chorreo el uniforme para no llegar mal presentado. No. ¿Qué cambios estructurales va a hacer él para esa sociedad? ¿En qué se va a comprometer? O a mejorar lo que están dando bien o a cambiar lo que están dando mal. ¿Y cuál es el compromiso que tiene? Desde eso, entonces está mirando prospectivamente, está mirando hacia adelante. Lo otro, la adaptabilidad a las estrategias. Tiene una visión de adaptabilidad a lo mejor que le convenga a la estrategia o su adaptabilidad es como es común en Colombia a lo que le conviene al político de turno. Lo otro, tiene que explorar nuevas áreas de actividad. Si las que se han hecho no funcionan, porque cae en el mismo círculo vicioso, entonces, ¿qué va a presentarle él a su electorado? ¿En qué se va a comprometer? Y lógico, ¿qué va a hacer para que realmente eso sea efectivo? Y lo último, ¿cuáles son los productos que va a presentar? O sea, ¿cuál es su objetivo final? ¿A dónde pretende llegar que sea innovador y que lo atraiga? Entonces, trasladémoslo todo esto ya a la configuración, a la contextura del partido. Vemos que esto requiere una dedicación, uno a de muchas personas, no de una sola, y que con confrontaciones internas y con choques no se avanza, sobre todo cuando asumen posiciones que lo que se está haciendo está bien cuando no está bien. Si entendemos que puede haber muchas cosas que están haciendo bien, pero que la esencia estratégica, la perspectiva no funciona porque no se ha enfocado hacia allá, es porque no estamos haciendo esto, que es algo necesarísimo y tan sencillo como el billar con una bola le pega a las otras dos. Y es que el ser humano tiene siempre, desde que es inteligencia, razón y voluntad, todos la tenemos, y entonces todos queremos un mejor mañana de alguna manera, unos más que otros, con más compromiso, otros por lo menos sueñan que quisieran tenerlo, y otros dicen yo sueño y me voy a meter a hacerlo y lo hacen, intentan, no desfallecen. Entonces hay dos formas de ver los futuros probables, la persona en sí y las herramientas que le ayudan a ver. Esta herramienta se llama la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva desde esta concepción? Es un gran faro de luz, es un foco, es una linterna que usted la tiene a la mano y dice, oiga, apuntémosle a esto a ver cómo es la cosa, y ella le abre 3 escenarios a partir de 2 escenarios. ¿Cuáles son los 2 escenarios que usted ya tiene? Es lo que usted ve o intuye que va a pasar y lo que le está dando la herramienta de esa linterna, de ese faro de luz. Y con eso usted está mirando futuros posibles, ¿no? Posible es lo que puede suceder, lo que de pronto ocurre, lo que tal vez ocurre, lo que quizás ocurre. Entonces usted inicia la perspectiva, o el partido político inicia la perspectiva mirando cuáles son los posibles escenarios a los que queremos llegar. Entonces, una cosa es lo que miramos quienes queremos formar el partido político, y otra cosa es lo que nos dice la ciencia con las herramientas y dice, oiga, aterrice, póngale sentido común a esto, enfóquese en estos 3 aspectos. ¿Cuáles son los futuros deseables que usted le ve a lo que está haciendo? Ah, que son A, B, y C, y C. O se suelta una lista, una tonelada de lista, y entonces comienza la selección. ¿Cuáles son los deseables? Entonces, ¿qué es lo que deseamos hacer? Un partido político para participar y que miembros de las reservas y de la sociedad que nos apoya ocupen cargos para que Petro y sus comunistas no ocupen tantos. Ese es un futuro, ¿no? Es deseable por ahora. Luego dice, no, pero es que tanto lo que nosotros miramos y apuntamos, más lo que nos da la herramienta de la perspectiva, nos dice
que los futuros probables son estos dos o tres. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ah, entonces ya tenemos una claridad. Y también hay otros futuros que son los plausibles, que son los del el aplauso, la felicitación y el reconocimiento al esfuerzo. Resulta que las personas usualmente, los seres humanos, caemos en este error. Es pensar siempre en el futuro plausible, ¿no? Es que estamos haciendo y no me reconocen. Es que me cuestionan todo. Sí, pero es que los esenciales son los probables y los deseables, porque los demás son simplemente futuros prospectivos y futuros posibles. El probable, por qué se diferencia del posible? Porque el probable se puede medir o verificar de alguna manera. Se mide y se verifica a partir de algo que se trazó, que se estableció una meta, se estableció un propósito, se estableció una fase y se puede medir, se cumplió o no se cumplió, se llega o no se llega. En cambio, el plausible es del aplauso, del reconocimiento, de la motivación. Y el deseable es lo que nos da el apetito. Entonces, si tenemos eso claro, lo atamos con lo anterior de los 4 pasos, o sea, con este primero. Y miramos que cuando una empresa, un partido es una empresa, se enfoca en la tecnología, en sus usuarios, en los cambios que hay que hacer, en mirar cómo se adapta a las nuevas estrategias que trae el mundo, en áreas de actividad y presentar productos que convenzan a su clientela, o sea, a su electorado y a su militancia. Entonces ha hecho esto de pasar por las 4 etapas, de mirar lo que hay en el momento, lo que puede ocurrir, lo que puede hacer y lo que va a hacer. Entonces, eso nos da una claridad de la perspectiva. Entonces, esta sería la segunda pregunta. Ante la evidente carencia de claridad estructural para escenarios políticos prospectivos deseados para construir un partido político favorable a Colombia, ¿cómo sugiere pasar del diagnóstico confuso a la estrategia integral? Pero como ya hemos dicho que había una primera pregunta con base en lo primero que explicamos, entonces mi coronel Alarcón le pido el favor que nos ayude con esta primera pregunta antes de pasar a la segunda. Si lo que requiere Colombia es una rebelión política, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, para cambiar lo malo que hay en la política, o simplemente, o mejor, o una revolución transformadora total dentro de la derecha. Entonces, escuchemos, mi coronel, y le pido el favor a los asistentes nuevamente, no discurso, no conferencia paralela, sino al grano con la pregunta. Ok, mi coronel, buenas noches para todos. ¿Requiere Colombia una rebelión política o una revolución transformadora dentro de la derecha? Rosita, adelante Señor, por favor, adelante por favor. como ya sé que siempre me pone en el problema de hacer la medida, en forma muy concreta, necesitamos hacer una revolución transformadora a través de un partido político estratégico. Y si quiere le respondo de una vez la segunda. Todavía no. Entonces Bueno. ponga la segunda ahí para que no vean que voy a hablar de otra cosa. Ok. Mi coronel Carrascal, no sé si ya está en posición para respondernos esta pregunta. Pero póngame la segunda, por favor. No, Rosita, es que la segunda la hacemos en la segunda pasada para Bueno, entonces definitivamente necesitamos revolución transformadora. Ok, vale. Eduardo, no, mi pero coronel no, Carrascal va manejando, mi coronel me escribió ahí. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Pues yo pienso, de acuerdo a la pregunta, que debe haber una revolución transformadora dentro de la derecha. Es decir, se debe crear un discurso que implique una transformación, una revolución. Yo pienso que la piedra angular de esto puede ser crear una revolución industrial, transformar al sector empresarial, como hicieron los Junkers alemanes o como hicieron los samuráis japoneses que pasaron a ser grandes industriales. Entonces, es transformar al empresariado colombiano para que se conviertan en burguesía, en una burguesía fuerte, como buscaba José María del Castillo Irrada, el ministro de Hacienda de la República de Colombia de tiempos de Bolívar. Una burguesía fuerte que genere una industria pesada y una industria tecnológica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra Eli Ospina. Lastimosamente sin argumentos. Muchas gracias. Vale, Eli. Tiene la palabra mi coronel Iván González, oficialista, por favor. Mi mayor... ya está mi coronel Carrascal. Permítame, por favor, porque es que él tuvo que seguramente ahorillarse para poder contestar. Adelante, por favor, mi coronel Carrascal. No, mi coronel, aquí voy manejando encima del viaducto de Pereira. Un cordial saludo para todos. Me parece muy interesante el planteamiento de la comparación de rebelión y revolución, pero me voy por ese tema de la revolución transformadora, pero yo me voy más de lo político a lo social, que realmente seamos los ciudadanos los que queramos ese cambio, esa transformación. Porque de lo contrario, creo que de cualquier corriente que tenemos hoy en día, nos han sabido defraudar en todas las esquinas y en todas las formas posibles. Entonces creo que deben hacer esa revolución transformadora. Por supuesto, mis principios y valores y fundamentos son de derecha y creería yo que es un buen arranque. Sin embargo, creo que de punta y punta hay cosas muy interesantes en la política. Entonces me inclino mucho más por el tema de una transformación social, que quiere decir que nos eduquemos más en torno a los temas políticos para poder realmente llegar a una sociedad no tan deteriorada como la que tenemos. Gracias, mi coronel. Le ha dado un grado de aceptación, una manita arriba, un dedito arriba, Eduardo Patiño, mi coronel. Mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que como la revolución no es una variable dependiente de la rebelión, ni tampoco condicional, entonces, y que si llegara a serlo, pues prácticamente es que ya pasamos la etapa de la rebelión, porque estamos en la oposición. Estamos en contra, estamos en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, y por lo tanto entonces ya lo que sigue es la revolución. De tal manera que estamos más al borde de la acción que de la planeación. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Por favor, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo digo que se requiere una revolución transformadora sin afectar las clases productoras ni institucionales que garanticen el orden público para todos los gremios sin exclusiones, dadas la capacidad que desempeñen cada uno de los participantes. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Cedo el turno. Cedo el turno, gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Bueno, Buenas por noches. las explicaciones dadas por el señor coronel Villamarín, definitivamente lo que se necesita ya o ahora es una revolución transformadora, porque toda la vida hemos vivido son en rebeliones que ha conducido al desastre de la vida y de la integridad de las personas y de la sociedad. El caso del gobierno de Gaviria, que suspendió prácticamente la producción y dejó a la gente en la inmunda, porque no fue preparada para la transformación verdadera. Ese es mi concepto. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Y para el remate, mi coronel Ramiro Saldaña, por favor, adelante. Buenas noches, Buenas noches. mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y todos los compañeros de esta sala virtual de Fundel. Pues las revoluciones deben de tener una responsabilidad
una responsabilidad social, puesto que no son producto del destino, sino de los hombres. Como el Renacimiento estableció la dignidad del hombre, que fue una revolución. La revolución industrial, la unidad de la naturaleza. Esta revolución industrial inglesa y dos revoluciones políticas, americana y francesa, fueron sociales. ¿Por qué no emularlas? Debemos de emularlas y en este sentido va mi respuesta. Sí, debe necesariamente el partido político tener una acción, una revolución transformadora dentro de la derecha. Mi concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, Rosita, tienes abierto el micrófono. ¿Quieres agregar algo? Sí, tal vez, gracias, mi coronel. Lo difícil es que ese grupo tan grande de 11 millones de personas que votaron por la rebelión política realmente entiendan que lo que se necesita es transformar las cosas, no cambios por cambios. Y tal vez la forma más adecuada es publicando y llenando de volantes a ese grupo con el cuadro que presentó mi coronel Villamarín, hecho por la Universidad de Santander, donde se explica rápidamente que los pasos son diagnóstico, soluciones a realizar y cómo se van a hacer y hacerlas. Así de sencillo. Ese cuadrito explica todo. Y realmente vale la pena usar la publicidad también en ese sentido, porque la mayoría de la gente, o por lo menos el 50%, es incapaz de entender esto tan sencillo. Gracias, Rosita. Se me ha quedado entre el tintero a José Ricardo Martínez, mi doctor. Adelante, por favor. Qué pena, buenas noches. Acabo de entrar, caray. Pero estoy poniéndome al día. Gracias, gracias. Bueno, espero que para la segunda no se nos vaya a perder. Y nos da respuesta de las dos, por favor. Mi coronel Villamarín, adelante. No hay en Facebook, mi coronel, no hay preguntas o comentarios en Facebook. Ay, espera, sí. No está pendiente de una cosa así. En Facebook tenemos intervenciones de saludos de Miguel Vázquez, de Aide Montoya y Henry Ramírez, que nos ofrece lo siguiente. Buenas noches a todos. Revolución transformadora sobre cimientos éticos. Eso es todo, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, como ustedes vieron, de esta manera se construyen los conceptos democráticos y colectivos, es preguntando. Y para todo, la ciencia nos lo enseña, es alrededor de una pregunta, no de una afirmación, sino siempre preguntamos, o en ciencias sociales, en ciencias exactas se trabaja así, una pregunta y las preguntas traen las dudas. Y de una pregunta macro salen un montón de preguntas, pero ya ustedes están haciendo el ejercicio, lo hemos hecho interesante aquí. Y la conclusión es que hay que hacer una revolución transformadora con un énfasis social, con un énfasis diferencial a lo que ha ocurrido. Lo digo muy claro mi coronel Pachón. En síntesis, lo que hemos tenido es una cantidad de rebeliones, pero ninguna revolución. Y cuando se habla de revolución dentro del conglomerado, se interpreta es como las acciones de fuerza, y eso no es lo que estamos planteando aquí. Lo que planteamos es cambiar, que las cosas evolucionen proactivamente y de manera constructiva. Vamos entonces para la segunda pregunta. El Alarcón, si nos ayuda, que se nos hizo, ahora y nos perdió. Se cayó se nos salió la presentación, no hay que compartir otra vez. Entonces, esta es la segunda pregunta. Estamos abriendo y volvemos a colocar aquí. Ya está ahí, ¿cierto? Ante evidente carencia de claridad estructural para escenarios políticos prospectivos deseados para construir un partido político favorable a Colombia, ¿cómo sugiere pasar
del diagnóstico confuso a la estrategia integral? Rosita, adelante. Ay, muchas gracias. Y me luce que ya lo dije. Es realmente difícil que la gente entienda esos pasos fundamentales para pasar a que se logre realmente algo transformador. Y está en esa diapositiva que presenta mi coronel Villamarín, hecha, o tengo entendido, tomado de algún trabajo de la Universidad de Santander, donde especifican claramente los pasos. Diagnóstico, qué es lo que hay que hacer, cómo lo va a hacer y hacerlo. Así de claro es el modo de que la gente entienda. Porque ponernos a hacer elucubraciones de orden filosófico, eso toma tiempo. Sí, hay que educar a la gente. Y desde el punto de vista social es muy importante la educación. Pero rápidamente hay que hacerles entender qué es lo que hay que hacer y cómo es que lo vamos a hacer y hacer. Así de sencillo. Gracias, Rosita. Mi coronel Carrascal, adelante, por favor. Mi coronel, no, muy breve. Creo que en algún momento tuvimos algún personaje dentro de la fundación que lo asemejábamos en estas anécdotas históricas al metro de Bogotá. Ya pasó de los 100 años en planeación. Solamente el mensaje de que no nos quede esto, porque ya teníamos nombre de partido, ya teníamos absolutamente todo diseñado desde la fundación y era el propósito que teníamos. Y hace 2 años ya con nombre, plan estratégico y muchos proyectos. De pronto no nos alarguemos mucho en el tiempo y no alcancemos tal vez para las próximas elecciones a estar configurados ya para ese lanzamiento de ese proyecto. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Carrascal. Vamos a irnos de abajo. Ay, se le cayó la señal a mi coronel. Bueno, ahorita que llegue le damos la palabra. Entonces, adelante, por favor, mi coronel Pachón. Pues a mí me parece que hasta ahora estamos entrando en razón algunos de nosotros y especialmente por este ciudadano que les está hablando, de interesarse por algo del manejo de las cosas públicas, la política. Pues hay gente con conocimiento de muchas cosas, pero que no se atreve a incursionar en la política porque no tienen la manera o la forma o la habilidad para despertar el ánimo de los, voy a decir una palabra que no es la correcta, pero que el señor coronel Villamarín ha insistido. Ya me acordé, la militancia de manera ordenada y constructiva para el bien común. En cuanto a la pregunta anterior, pues la verdad que no sé si sea de derecha o de izquierda y no me refería a eso. Porque es que ese término pues siempre lo hemos catalogado como muy ambivalente. Entonces no sé. Y también aprovecharía el tiempo para preguntarles si las actividades desarrolladas en forma continua por los partidos comunistas y las diferentes agrupaciones políticas a través de la historia fue una rebelión o una revolución, porque ya en este momento podrían decir de que iniciaron con una rebelión y ya están en el poder producto de esa revolución. Esa es mi inquietud para el señor coronel Villamarín. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra, después de que lea la pregunta, mi coronel Carvajal. Ante evidente carencia de claridad estructural para escenarios políticos prospectivos deseados para construir un partido político favorable a Colombia, ¿cómo sugiere pasar del diagnóstico confuso a la estrategia integral? Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Nuevamente, buenas noches. ¿Cómo pasar del diagnóstico confuso a la estrategia integral? Bueno,
Diría que elaborando y presentando a la nación el plan estratégico del proyecto político. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Yo creo que el huevo ya está suficientemente empollado y solo viene la ruptura del cascarón para darle vida y trayectoria al partido político. Basta alimentarlo y darle oportunidad de pronto vuelo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo la pregunta de cómo pasar del diagnóstico confuso a la estrategia integral la interpreto como cómo pasar de la confusión a la claridad. Y creo que la respuesta es que esa claridad se logra es con la planeación, pero no la planeación teórica o factible o futurista, sino ya a la planeación de la acción. Entonces tenemos que determinar a ver cuáles son las tareas, los resultados que se deben alcanzar, los indicadores y las actividades a ejecutar. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel, a usted. Tiene la palabra Eli Ospina. Como que me adhiero a mi coronel Carrascal. No teniendo todo el historial de nuestra Fundel, creo que hemos pasado el tiempo y ya pasar a los hechos. Promover nuestro partido político y bregar desde ahí galonear lo que no hemos logrado a través de las charlas, porque es mucha la insistencia y poco la participación. Muchas gracias. Gracias, Eli. Eduardo, adelante, por favor. Buenas noches nuevamente. Yo pienso que en cuanto a la pregunta, sería realizar proyectos que sean de forma medible, que sean concretas, que puedan resolver los problemas básicos de la población. Entonces, por ejemplo, como el caso de obras públicas, carreteras, es decir, todos son obras que llenen las expectativas de la población y también la masa de población. Entonces, esto es lo que lleva a que pues un partido político pueda tener fuerza, porque empieza con una base que consiste en realizar obras que favorecen al pueblo desde una perspectiva presente y que pues logra beneficiar esas necesidades que tiene la población. Eso es lo que yo pienso para pasar a una estrategia de tipo integral. Y más adelante se puede pasar ya se pueden pasar a esas estrategias de tipo probabilístico. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si como última intervención el doctor José Ricardo Martínez quiera adornar esta respuesta. Gracias, señoría. Pues carambas, yo creo que estamos en un momentico de ya pues actuar a ver qué se puede hacer como para visualizarnos un poco más, porque la Fundación muy noblemente está cumpliendo su labor y tiene que dar un pasito al frente con algo más positivo. Es decir, ya hay más, no hay más, porque eso nunca se llegará a ese momento, pero hay alguna ilustración que nos puede permitir, ya es como tener algo más positivo para hacernos sentir en el medio. Gracias. Don Eugenio.
Señor, adelante, mi coronel. Adelante. Solamente quería, pues, de pronto agregar algo respecto, que si el diagnóstico es confuso, no podrá haber una estrategia integral en busca del bien común, que es el fin de la política. Entonces yo pienso de que esa parte de esa pregunta, pues pareciera que me encajara ahí. ¿Cómo sugiere pasar del diagnóstico confuso a la estrategia integral? Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tengo las intervenciones del Facebook. Henry Ramírez dice lo siguiente. En el caso específico de la reserva, hay un despertar sin duda, pero los diferentes liderazgos están dispersos. La estrategia podría ser que los diferentes líderes se autoconvoquen para que se estructure una organización política entre todos con participación de líderes afines de la sociedad. Gracias. Y finalmente, Manolo Pulido dice lo siguiente: elegir a nuestro representante, hoja de vida, título y unirnos, hacer plan de trabajo, metas propuestas para las próximas elecciones. Mi coronel Villamarín, quería ver si de pronto hay alguna mano levantada. No, no, señor. Yo sí Usted quisiera tiene agregar, nuevamente abierto el micrófono, por favor, adelante. gracias, mi coronel. Solo quiero agregar algo pequeño, pero importante. En este momento no estamos en lucha entre partidos políticos ni en luchas pequeñas. Estamos ni de derecha, ni de izquierda, ni de progresismo, ni nada de esas ideologías. La lucha que tenemos en este momento es entre el bien y el mal. Así de sencillo. Así de que nos toca esforzarnos y pulirnos para que la gente entienda rápidamente. Porque sí, tenemos un montón de gente sin educación mínima. Así es de que hay que rápidamente, en forma muy sencilla, explicarles de qué se trata el problema y a dónde es que queremos llegar. Qué pena. Mi coronel, gracias Rosita. Mi coronel Ramiro Saldaña ya ha podido entrar nuevamente a la sala. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Mi coronel, permítame por ahora dar paso a otra persona que, como se me fue la señal, estoy algo desubicado y no me gusta improvisar. Es la respuesta a la pregunta que está en la ayuda, y es mi coronel el último, porque estamos esperándolo, precisamente. Estamos esperándolo para su... Bueno, pues yo sí pienso que debe ser mediante una ilustración a todas las personas, una ilustración, como se llama, del universo. Primero, como se dice en estadística, del universo veteranos y de la reserva activa, e ir poco a poco pasando a el conocimiento de los familiares nuestros, de nuestros amigos y de las personas que estén a nuestro alrededor. Hacer conocer estas propuestas de Fundel, boca a boca o por un activismo, como se decía al principio, por medio de los grupos en los que pertenecemos. Por ahora no veo otra forma más expedita para hacer conocer las propuestas de Fundel. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín. Bueno, ya muchas gracias. Pasamos todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por la disciplina, como siempre, por llegar hasta el final, por sus aportes, sus puntos de vista, reflexiones. Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos para fijar conceptos y revisar
en dónde acertamos y dónde necesitamos fortalecer las ideas. Entonces, el título del conversatorio de hoy es La visión prospectiva es algo ineludible en la construcción y dinámica operativa de un partido político. Bueno, entonces queremos reflexionar alrededor de ese tema. La prospectiva para construir algo que sea operativo y que sea dinámico, pero además que sea sostenible en el tiempo. Y comenzamos por decir que el activismo sucede circunstancialmente y que las transformaciones políticas se hacen. Entonces el activismo surge a menudo de hechos que están acumulados y van saliendo a flote, pero si no están atados a una estrategia, pues es difícil que sea efectivo. Y luego tomamos la famosa frase de Joseph Schumpeter, un austriaco, economista muy famoso, que escribió algo muy concreto: las rebeliones suceden, pero las revoluciones se hacen. Ello tiene un contenido profundo, hay que construirlas. Este es el señor. Luego vimos 7 puntos comparativos. 7 puntos comparativos entre lo que es rebelión y revolución. Y en síntesis, llegamos a la conclusión de que la rebelión no apunta a cambiar un orden establecido, sino apunta es a acomodar personas dentro de una estructura o grupos dentro de una estructura, mantener un statu quo, actuar por una situación acumulada y plantear situaciones transitorias de orden táctico, y que la revolución es estratégica. Va mucho más allá, no se diluye con las acciones políticas y transforma la historia. Es como el contexto de esas dos comparaciones. Luego vimos una caricatura que es muy viciente, pega durísimo, en la cual 12 tipos de izquierda hablan unas cosas. Uno tiene un libro del Capital de Marx en la mano y, la otra, los dos de la derecha tienen es el fardo de los recursos del botín de los recursos públicos. Y dice los de izquierda que a ellos están de acuerdo en el fondo de lo que quieren, pero que los separan los matices. Y el de derecha dice que ellos los separan muchos matices, pero que en el fondo están por lo mismo. Es caricaturesco, pero dice unas verdades de apunte. Entonces, a partir de eso nos queda la primera pregunta: si lo que requiere Colombia es una rebelión política o una revolución transformadora dentro de la derecha. Mi coronel Pachón hace una pregunta: si eso tiene que ver solamente con la derecha o con la izquierda. Por eso hacemos la aclaración que no estamos mirando desde la revolución en el contexto marxista-leninista, sino la revolución como un proceso transformador que le cambia una dinámica a una actividad social, política o cultural de un pueblo, inclusive económica. Porque acordémonos que en la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del sistema de control económico internacional de Bretton Woods, o en el acuerdo que hizo en Bretton Woods, se estableció prácticamente impuesto el dólar como moneda y el sistema americano como el más adecuado para el comercio internacional. Entonces también en la parte, eso es una revolución porque transformó la forma de hacer el intercambio comercial y financiero. El señor Bill Gates, lo decíamos, hizo una revolución transformando la interacción en el sistema de Windows. Y el dueño de Apple hizo también una transformación en otros sistemas de conexión y del manejo de las redes, perdón, del manejo de la cibernética. Entonces, a eso es que nos referimos si hay que hacer dentro de la derecha, que es la que nosotros representamos con las ideas que estamos, porque aquí en el aula no hay comunistas, ni la fundación promueve el comunismo, ni no faltaba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de la derecha? Únicamente hacer una rebelión política contra lo que está funcionando y crear un partido que al final sea absorbido, o pensar en la construcción de un partido que transforme. Ese era el sentido de la pregunta. Luego vimos 3 frases fundamentales del señor Trotsky, que hay situaciones políticas que son estáticas, que existen, que no tienen, que son inmodificables en todo proceso político, que son unas que son estables, absolutamente no revolucionarias, otras que son notoriamente revolucionarias, que quieren cambiar todo el statu quo, y otras que son contrarrevolucionarias, que las hace la parte que no quiere perder el poder. Entonces concluye este señor que para
trazar cualquier estrategia política hay que partir de esas tres. Luego entramos a ver de manera muy concreta los componentes fundamentales para que funcione un partido político. Y vimos que es el plan estratégico, que es la conducción estratégica y el activismo. Entonces nos dimos cuenta, porque esa es la ventaja de la ciencia, que dice las cosas, gusten o no nos guste, pero las coloca donde son en su puesto, es que parece ser que los que en este momento estamos militando en la derecha, estamos aquí en esta parte y se nos ha olvidado y no hemos hecho estas otras dos, y por eso es la conflictividad y el afán de muchos de construir liderazgos personales o personales sin tener en cuenta que primero hay que hacer todo esto, que ya la fundación ha hecho un gran trabajo, que no fue que ya se desconoce, está vivo y parte de que está vivo es que todos los días venimos aquí a moverlo. Falta es militancia, como lo han apuntado algunos de ustedes. Pero ¿qué se pretende con eso? Que siempre sea prospectiva permanente, que es la esencia del conversatorio de hoy. Pero queríamos primero hacer la construcción para llegar a por qué se debe ser prospectivo. Entonces vimos en primera medida un esquema muy sencillo de la Universidad de Santander que dice que la visión prospectiva o el proyecto de futuro de una entidad, de una empresa, que en este caso es un partido político, lo que lo queremos enfocar, va por cuatro etapas: el diagnóstico, la prospectiva, la estrategia y la acción. Entonces aquí resolvemos también otra inquietud que nos planteó mi coronel Pachón. Cuando el coronel Pachón dice que en la pregunta no se debe decir diagnóstico confuso, lo que quisimos plantearle es que el diagnóstico actual es confuso. Y precisamente por lo que el diagnóstico actual es confuso, es que seguimos enfrascados en que unas personas quieren hacer unos liderazgos simplemente para ir ellos sin ningún proyecto integral. Entonces quiere decir que esas personas no están haciendo el diagnóstico como es, ya que el señor Petro y su grupo lo que pretenden es transformar el país hacia un sistema socialista y hacen todo un esquema como este y lo desarrollan, y de este lado no se ha hecho el diagnóstico como es. O sea, vamos a lo que decíamos, no se está cumpliendo la frase del señor Sun Tzu: conocer al enemigo, conocerse a sí mismo, y así podrá ganar todas las batallas. Conocer únicamente al enemigo sin conocerse a sí mismo, pues puede perder el 50% de las batallas. Pero si no se conoce a sí mismo y no conoce al enemigo, pierde el 100% de las batallas. Entonces, si el diagnóstico es confuso, quiere decir que no está conociendo ni a sí mismo, ni está conociendo al adversario. Eso es lo que queríamos decir. Cuando se habla de se habla de este cuadro, entonces muy sencillo, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? O sea, mirando escenarios, que los vimos en otra ayuda siguiente, probables, etcétera. ¿Qué se puede hacer y qué voy a hacer cuando ya paso a la acción? ¿Qué es lo que hago exactamente? Y visto de otra manera es lo que está en este momento, lo que se piensa llegar, cómo se piensa llegar y cuál es la arquitectura estratégica que sostiene eso que se hace para que no sean palos de ciego o pasos de ciego. Luego vimos aquí una ayuda interesantísima que es como las empresas en este momento en el mundo están teniendo en cuenta la construcción de cualquier perspectiva estratégica para sus futuros. Y tiene una lista que le hicimos el análisis y en cada caso cala perfectamente con un partido político, sobre todo en las áreas de actividad, la tecnología, los cambios y los productos que se van a entregar. Y luego vimos la visión del futuro, que es que una organización o una persona debe contar siempre con lo que él prevé más las herramientas. No puede dejar atrás este componente, que es un componente científico, que lo han dado producto de muchos estudios, y nos dice cómo hay unos futuros que son deseables, otros que son probables porque se pueden medir y verificar, así sea parcialmente, y otros que son plausibles, que es desde el estímulo, el del reconocimiento, el de estar impulsando y motivando. Y dice que para llegar a esos tres futuros, que es donde se decide cuál es la visión prospectiva que se debe tener, hay que partir de lo que se mira con la visión personal, lo que da la ciencia con esa linterna que abre más grande el foco, y los futuros posibles a los que se quisiera llegar para luego concluir en estos tres. Entonces hicimos la segunda pregunta, que ustedes la ven en pantalla, y hubo una serie de respuestas muy interesantes, como siempre los que ustedes aportan.
que nos invitan a una sola cosa, y todos lo dijeron, a pasar a los hechos. Pero es que para pasar a los hechos necesitamos el compromiso, porque por este grupo, por esta sala, han rotado seguramente todos los que quieren participar en esos hechos, pero no hemos visto ese compromiso, porque hay como algo que tocaba también mi coronel Pachón, es que se requiere como que repetir muchas veces esto para que las personas vayan tomando esa concientización de que la construcción es necesarísima. Lo dice Rosita, hay que pasar muy rápido a hacerles entender que para ocupar la casa primero hay que construirla, pero para construir la casa necesita trabajar. Entonces, quisiéramos persistir en eso, en el compromiso, en atraer muchas personas y en vender la idea que la fundación no está pensando en candidatos ni que cualquiera de los que aquí participamos está buscando cargos públicos ni que lo elijan, sino que lo que estamos buscando es formar el contexto. Y formado el contexto, lo demás fluye solo porque serán muchas personas las que están trabajando. Si logramos vender esa idea, ganamos. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Nos parece que hicimos una tarea interesante hoy, enriquecedora. Este video quedará en breve también en la página web y en los espacios que tenemos, con el fin de que ustedes nos ayuden a difundirlo con un comentario a la gente diciéndole, mire, analicemos las cosas, no nos enfrasquemos en que ya tenemos la razón, o que es que hemos hecho mucho y no nos reconocen, y que es que el otro grupo dice, no, enfoquémonos en que lo que hay que hacer es cumplir un paso a paso, porque es lo que da la ciencia. Y con la ciencia, ¿quién pelea? Si la ciencia lo que hace es enriquecer y no generar conflicto. Entonces, a todos muchísimas gracias. Los esperamos mañana. Coronel. Sí, mi coronel. Eli tiene una nota que no sé si la quiero expresar porque está haciendo la pregunta sobre lo que hemos tratado en el día de hoy. Eli, adelante, por favor. Muchas gracias. No, lo que estoy planteando en el chat es que yo me estoy reventando la cabeza hace rato con todo esto y yo oigo que hablamos que derecha, que izquierda, se oye en términos como la polarización que se está viviendo en nuestra patria. Entonces yo hace días vengo bregando a madurar una idea que nos creemos un movimiento que no sea ni derecha, ni izquierda, ni comunistas, ni de nada, no, neutrales, donde en esa neutralidad quepa toda nuestra sociedad colombiana, donde no hayan divisiones sino multiplicaciones, donde podamos decir es que vamos a trabajar por nuestra democracia, por nuestras libertades, por nuestros derechos, pero sin discriminar, sino neutralmente. Pienso, es que por eso digo que hoy estoy todo confundido y hace días vengo pensando en esa fórmula, la neutralidad. Somos de un frente neutral, no tenemos derecha, no tenemos izquierda, no tenemos revolución, no tenemos comunismo. Tenemos ese amor por nuestra patria, o sea, tenemos el patriotismo, la lealtad, el ánimo, el servicio a nuestros conciudadanos, a nuestras familias, ayudar a salvar a estos jóvenes, niños, que no les va a tocar vivir nada. Nosotros ya lo vivimos, ya nosotros estamos, aunque pueden morir primero ellos, pero se supone que nosotros vamos de salida. Muchas gracias por esta oportunidad y muy amable mi coronel Eugenio por haberle dado lectura y análisis un poquito a mi propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Rosita levantó la mano. Adelante, Rosita. Rosita, tiene el micrófono cerrado. Ya. Muchísimas gracias, mi coronel. Solamente para hacer una propuesta muy concreta, porque estamos hablando de la construcción de un partido político estratégico favorable a Colombia. Y como es bien difícil convocar a grupos civiles en este momento, por lo menos tratemos de clarificar dentro de las reservas de la fuerza pública, porque hay muchos grupos que están en la misma inquietud, para que se haga un debate, a ver qué es lo que tiene cada uno en cuanto a proyecto político, y no solamente de candidatos
autodenominados por sí mismos, como hay en los muchos grupos que en este momento, por lo menos conozco otros grupos, uno que es el del señor General Rincón, otro que es el de Acore y otro que se llama Púrpura. Nombre feo, por cierto, porque es el de una enfermedad de la sangre. Entonces, por favor, no sé si valga la pena pensarlo, de que haya un debate como suele haber en toda situación de carácter político importante, porque realmente lo que va a favorecer el bienestar ciudadano es el buen manejo de la política y de la economía. Nos guste o no, así es. Por supuesto, lo social es importante. Y para muchas personas están con la historia de que lo social y lo social toma mucho más tiempo. Pero si logramos el bienestar a través de un buen manejo político estratégico de la economía y de la política, seguramente vamos a obtener bienestar ciudadano más rápido. Pero hagamos el debate. Yo no sé por qué el miedo al debate de otros grupos, porque aquí esta es una sala abierta justamente para debatir académicamente. Entonces, dejo esa propuesta. Invitemos a los líderes de los otros grupos que hay de la reserva y que vengan y digan qué es lo que quieren desde el punto de vista partido político estratégico, plan de desarrollo o como lo quieran llamar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosita, y muchas gracias, Eli, para cerrar, porque ya hemos cerrado, pero bueno. Contestamos a las dos. Mire, Eli, el punto de lo que usted plantea está en esta parte, diagnóstico confuso. Resulta que las ideas que nosotros sí defendemos son de derecha. Son de derecha. No es que nosotros seamos derechistas ni ultraderechistas, pero son ideas de derecha, porque nosotros defendemos la familia, la propiedad privada, los valores históricos, culturales, los buenos modales sociales y un montón de aspectos que redondean todo lo que es el contexto que ha sido Colombia. La izquierda pues plantea otras cosas diferentes, fundamentalmente no propiedad privada, la repartición, la economía planificada para el Estado y la desarticulación de la institucionalidad vigente por un nuevo orden. Ellos venden una idea. Entonces, como ese es parte del diagnóstico que no se ha hecho claramente y las mismas personas que desean participar en política están más enfocadas es en llegar a ocupar cargos en candidaturas que en un proyecto serio. Entonces, por eso la pregunta es concreta. Ante semejante diagnóstico tan confuso que hay, ¿cuál es la estrategia integral? El partido o los conversatorios que hemos tenido muchas veces, que hay archivos hasta en internet, de qué es lo que pretendemos, está eso que usted dice. Nosotros hemos sido claros. Ni somos ni petristas, ni uribistas, ni antiuribistas, ni antipetristas. Somos colombianos que queremos que esto cambie. Y respecto a lo que dice Rosita, claro que eso hay que hacerlo, Rosita, pero yo digo, como todo tiene su tiempo, porque si no está afianzado esto como una oferta política, los traemos aquí y vamos a repetir los escenarios que ya hemos visto muchísimas veces en la reunión de la reserva, que son testigos mi coronel Alarcón, mi coronel Carvajal, mi coronel Carrascal, no sé quién más de los que esté aquí es testigo. Se convierte en un carnaval de egos impresionante en el que cada quien quiere coger la palabra para hablar y hablar y hablar hasta de lo que no sabe y al fin termina diciendo, y es que este es mi proyecto y este es el correcto, porque lo que hay que hacer es que las reservas tenemos que dedicarnos a defender la ley cuarta del 92 y no sé qué más cosas. El otro sale y dice que hay que unirse con los civiles, pero lo que toca es meterse a hacer la inteligencia a los partidos. Entonces las propuestas son demasiado pobres y hasta que no hayamos ofrecido la idea de que esto hay que estructurarlo, pues en lo que entramos en debates más calenturientos que no nos permiten avanzar. Yo insistiría en que hay que buscar esta estrategia integral de cómo atraer la finanza que nos permita viajar por todo el país, que nos permita contactar con entes serios, que nos permita el acceso a las universidades, donde está la juventud que vota, y que nos permita otros escenarios, porque definitivamente enfrascarnos aquí en las peleas entre nosotros no va a avanzar y ya son conocidas. Es lo que veo. No es que sea la palabra de mi Dios, pero es lo que veo con la experiencia que nos ha dado este caso. Yo le agregaría un pedacito, mi coronel, que dice que
a los que invitemos, entonces vienen a decirnos, visto, ya en vista de que ustedes me invitaron, pienso que han visto algo en nosotros. Entonces, ¿por qué ustedes no se adhieren a nosotros? Sí, sí, así es. Es que eso es. Entonces yo le diría a Rosita que sin echar en saco roto eso, más bien que lo pensemos estratégicamente en qué momento de todo este desarrollo que vamos haciendo le traemos a estas personas, porque si no terminamos en lo mismo de siempre. Bueno, a todos una feliz noche, muchísimas gracias y que Dios nos siga.